Era un día cualquiera en la tienda, pero algo en el aire parecía diferente. La rutina se rompió cuando entró un nuevo representante comercial. Desde el primer instante su presencia me dejó sin aliento. Era imposible no notar el volumen marcado en su pantalón, una protuberancia que capturaba mi atención de manera casi hipnótica. Cada vez que venía mi mirada se deslizaba involuntariamente hacia esa forma bien definida bajo la tela. Mi mente comenzaba a divagar imaginando cómo sería tocarlo o descubrirlo. A veces él parecía disfrutar de la tensión ajustando su pantalón con un agarre firme como si quisiera exhibirse. Era un juego silencioso entre nosotros y me preguntaba si era intencional o simplemente disfrutaba torturándome con esa visión. A pesar de estar casado y tener 42 años, la atracción que sentía por él era innegable. Había estado con otros hombres antes, pero este era diferente. Su confianza y su forma de ser me intrigaban. Terminamos intercambiando contactos y unos días después le envié un mensaje diciendo que necesitaba hacer una cotización. Por supuesto, eso era solo un pretexto. En medio de la conversación solté algunas bromas provocativas probando el terreno, pero él no mordía el anzuelo. La conversación fluía y aunque no devolvía las provocaciones tampoco se alejaba. Era evidente que había una tensión palpable entre nosotros, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Cada vez que recibía un mensaje mi corazón se aceleraba. La emoción de la incertidumbre me mantenía alerta. ¿Qué pensaría él de mí? ¿Sentiría lo mismo? La atracción era innegable, pero había un límite que no quería cruzar. Sin embargo, la curiosidad me empujaba a seguir adelante. Cada encuentro en la tienda se volvía más intenso. La forma en que se movía, la manera en que me miraba, todo parecía cargado de significado. Un día, mientras revisaba unos documentos, nuestras manos se rozaron. Fue un instante breve, pero suficiente para encender una chispa. Me miró a los ojos y en ese momento supe que ambos sentíamos lo mismo. La tensión se volvió casi eléctrica. La conversación se tornó más personal y comenzamos a compartir detalles de nuestras vidas. Hablamos de sueños, de fracasos, de lo que realmente queríamos. Era como si nos conociéramos de toda la vida. A medida que pasaban la atracción se hacía más fuerte. Cada mensaje, cada encuentro era un paso más hacia lo desconocido. La idea de cruzar esa línea se volvía más tentadora. Pero al mismo tiempo el miedo a las consecuencias me mantenía en vilo. ¿Qué pasaría si alguien se enteraba? ¿Valía la pena arriesgarlo todo por un momento de pasión? La confusión me invadía. Sabía que debía ser cauteloso, pero la atracción era abrumadora. La vida es corta, pensé. Quizás era el momento de dejarme llevar. La tensión entre nosotros era innegable y no podía ignorarla por más tiempo. La pregunta era, ¿qué haría a continuación? La respuesta estaba en el aire, esperando ser descubierta. Un día él vino a la tienda como de costumbre. Hablamos normalmente, pero había una tensión en el aire. Era innegable. Cada cruce de miradas entre nosotros era un intento de descifrar lo que sentíamos. Él también sentía ese juego. En un momento pidió ir al baño. Sin pensarlo levanté la mano y señalé la dirección. Lo observé mientras se alejaba. Mi corazón se aceleró. La idea de seguirlo pasó por mi mente. Era un impulso casi incontrolable. ¿Cuál sería su reacción? ¿Me rechazaría o daría alguna señal? El ambiente de la tienda ayudaba. Había poca gente, lo que lo hacía aún más tentador. Sin embargo, me contuve. Esperé a ver cómo saldría de ese baño. Poco después volvió. Fue imposible no notarlo. Venía tocándose el volumen de una manera casi provocativa. Era como si quisiera que lo mirara, y claro que miré. Mi vista fue directamente allí. Lo que vi solo avivó aún más mi deseo. El volumen parecía aún mayor, más marcado bajo la tela. Por un instante el tiempo pareció desacelerarse. La tensión no dicha entre nosotros era palpable. Se acercó más, se detuvo frente a mí. Por un breve segundo creí que algo iba a suceder. Pero como si nada hubiera pasado, retomamos la conversación sobre trabajo. Su voz era firme y profesional, pero su cuerpo contaba otra historia. Sus ojos evitaban los míos como si intentara mantener el control. Sin embargo, entre palabras sobre precios y plazos había algo mucho más intenso sucediendo. Era un tira y afloja. La conversación fluía, pero la energía entre nosotros era innegable. Cada palabra que decía parecía cargada de significado. Cada gesto, cada movimiento era un recordatorio de la tensión que existía. Intenté concentrarme en lo que decía, pero mi mente divagaba. Pensaba en lo que podría pasar si nos dejáramos llevar. La tienda se sentía más pequeña. El aire estaba cargado de electricidad. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Solo estábamos él y yo atrapados en este momento. La conversación continuaba, pero mis pensamientos eran un torbellino. Debería arriesgarme. Debería dar un paso adelante. Mientras hablaba noté cómo su mirada se deslizaba hacia mí. Era un vistazo rápido, pero suficiente para encender la chispa. La tensión aumentaba. Cada vez que nuestras manos se acercaban sentía un escalofrío.
Era un juego peligroso, pero emocionante. La idea de cruzar esa línea me llenaba de adrenalina. Finalmente la conversación llegó a su fin. Nos despedimos, pero la tensión permanecía. Sabía que esto no había terminado. Había algo más entre nosotros. Algo que no se podía ignorar. Mientras se alejaba no pude evitar pensar en lo que podría haber sido. La tienda se quedó en silencio, pero mi mente seguía en ebullición. La tensión no resuelta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría la próxima vez? ¿Sería capaz de dar el paso? La incertidumbre me llenaba de emoción. Hice el pedido del material que necesitaba. Mantuve la postura profesional intentando no demostrar nada. Pero mi mente estaba lejos de allí. Él verificó los detalles. Lo anotó todo con calma, como si quisiera prolongar la conversación. Al final se despidió y salió. Me quedé allí observándolo mientras caminaba fuera de la tienda. Tenía esa misma confianza, como si supiera exactamente lo que me había hecho. Esa imagen no salía de mi cabeza. La manera en que tocó su volumen era como una invitación silenciosa. Sabía que eso no había terminado. Algo me decía que esa tensión entre nosotros aún tendría un desenlace. Solo que no sabía cuándo ni cómo. Los días pasaron. De vez en cuando le envié algunas bromas sugestivas. Lanzaba anzuelos para ver si los mordía, pero él seguía sin responder directamente. Nunca devolvía las provocaciones. Solo dejaba todo en el aire en esa zona nebulosa entre el silencio y la complicidad. Decidí parar. No iba a enviarle nada más si quería algo que diera un paso. Así lo hice. Él también desapareció por un tiempo. Yo seguí con mi vida intentando dejar esa historia de lado. Hasta que un día común llegué a la tienda y allí estaba él esperándome. No había avisado que vendría. Verlo allí parado hizo que mi estómago se revolviera. La tensión que había estado acumulando se hizo palpable. Su mirada se encontró con la mía. En ese instante el tiempo pareció detenerse. No sabía qué decir. Las palabras se me escapaban. Pero había algo en su expresión que me decía que él también sentía lo mismo. Era como si el aire entre nosotros se cargara de electricidad. Cada hacer paso era un desafío. Me invadía. La incertidumbre que pasaría ahora. ¿Sería este el momento que había estado esperando? La tienda estaba llena de ruido, pero todo se desvaneció. Solo existíamos él y yo. La conversación que nunca tuvimos parecía estar a punto de comenzar. Pero en lugar de eso él sonrió. Esa sonrisa era un enigma. No sabía si era una invitación o una despedida. Decidí arriesgarme. Le pregunté cómo estaba. Sus respuestas por su mirada decía más que 1000 palabras. Había un juego entre nosotros, un tira y afloja que no podía ignorar. La tensión era palpable. Cada palabra que intercambiábamos parecía cargar el ambiente de significado. Era un baile sutil donde cada movimiento contaba. Pasaron unos minutos, pero se sintieron como horas. Finalmente él rompió el silencio, dijo algo que me tomó por sorpresa. Era un comentario ligero, pero había un trasfondo. Era como si estuviera abriendo una puerta. Mi corazón latía con fuerza, la conversación se volvió más fluida. Las risas comenzaron a fluir. La conexión que había estado esperando parecía estar surgiendo. En ese momento supe que esto era solo el comienzo. La historia que había estado esperando estaba tomando forma. La tensión que había sentido antes se transformó en algo nuevo, algo emocionante, algo que prometía más. Desde el primer instante noté que parecía más animado, más relajado. Su energía era contagiosa, pero lo que realmente captó mi atención fue el volumen en su pantalón. Antes ya llamaba la atención, pero ahora parecía imposible de ignorar. Era como si todo en él estuviera diseñado para atraer miradas. Sin embargo, lo que más me atrapó fue su manera de ser. Esta vez no se preocupaba por disimular. Al contrario, sus manos iban allí con frecuencia. Ajustaba, presionaba ligeramente, casi como si quisiera provocarme con cada gesto. La tensión en el aire aumentaba. Ya no era solo un juego silencioso. Ahora estaba claro que él quería algo más. Intenté mantener el foco en la conversación, pero mis ojos insistían en bajar, capturando cada movimiento. Era un tira y afloja entre la razón y la curiosidad. Él sabía que yo estaba viendo. Sabía que entendía la diferencia, a veces ya no parecía importarle. Hablamos por unos minutos más. La conversación fluía, pero había un subtexto que no podía ignorar. Entonces, como antes, pidió permiso para ir al baño. Sin embargo, algo en su voz parecía diferente, érame más decidido. Esa seguridad me intrigó. La tienda estaba tranquila. Solo había 2 empleados, lo que hacía todo aún más tentador. La atmósfera era perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Esperé un poco intentando contener el impulso. Pero la curiosidad y la tensión acumulada en los últimos días hablaron más alto. Me disfracé y fui tras él. La adrenalina corría por mis venas. Cada paso que daba me acercaba más a lo desconocido. Al acercarme al baño noté que la puerta no estaba completamente cerrada. Una rendija dejaba ver parte de lo que ocurría allí dentro. Mi mirada se deslizó por la abertura. En ese instante sentí un calor recorrer mi cuerpo.
Era una mezcla de emoción y nerviosismo. Él estaba allí de pie y aquello estaba expuesto, rígido de una manera que me tomó por sorpresa. No podía creer lo que estaba viendo. La imagen se grabó en mi mente. Era un momento que cambiaría todo. La tensión se volvió palpable. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si debía retroceder o quedarme. La curiosidad me empujaba a seguir mirando, pero también había un sentido de respeto. Era un instante privado y yo era un intruso. Sin embargo, la atracción era demasiado fuerte. La mezcla de emociones me envolvía. La situación era intensa, casi eléctrica. Cada segundo que pasaba la tensión aumentaba. Finalmente decidí dar un paso atrás. No podía seguir así. La curiosidad había sido satisfecha, pero había límites que no debía cruzar. Me alejé sintiendo que había sido testigo de algo que no estaba destinado a mí. La experiencia me dejó con una sensación de inquietud. Había algo en esa conexión que no podía ignorar. La tensión, la atracción, todo había cambiado. La vida nunca volvería a ser la misma después de ese momento. La excitación era innegable, pero también había un frío en el estómago. Ese momento era un punto sin retorno. Si cruzaba esa línea, todo cambiaría. Él quería que yo viera. Me miró a través de la abertura de la puerta. En ese instante el juego silencioso entre nosotros llegó a su clímax. Su mirada se encontró con la mía con firmeza. Mientras me observaba, continuó tocándose, dejando claro que no había más espacio para dudas. Entonces guiñó un ojo e hizo un leve gesto con la cabeza señalando hacia abajo, una invitación explícita. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente procesara la situación. El deseo mezclado con la adrenalina hizo todo más intenso. No podía ver a los empleados desde donde estaba, pero la tienda estaba en silencio. Asegurándome de que todo estuviera en orden, entré y cerré la puerta detrás de mí. Él puso su mano en mi hombro firme, guiándome más cerca. El aire dentro de ese baño parecía más pesado, cargado por una mezcla de tensión, deseo y adrenalina. Cuando finalmente me vi frente a aquello, confieso que me sorprendí. Era más grande de lo que imaginaba, imponente, casi intimidante. Pero la forma en que él miraba, la respiración entrecortada, la manera en que sus dedos apretaban ligeramente mi hombro me hicieron seguir adelante. Tan pronto como comencé, sentí un escalofrío recorrer su cuerpo. El calor de mi boca lo hizo soltar un suspiro profundo, casi un gemido contenido. Con cada movimiento él reaccionaba más, se estremecía, lanzando la cabeza atrás, completamente entregado al momento. La dificultad que yo sentía parecía excitarlo aún más. Cuando llegó el clímax fue indescriptible. La forma en que se retorcía, cómo luchaba por no gemir en voz alta, era casi tan excitante como el momento mismo. El control que siempre intentó mantener afuera se desvanecía frente a mí, y a mí me gustaba verlo así. Cuando finalmente se calmó, tardó unos segundos en recuperar el aliento. El silencio en el baño estaba cargado de significado. Pasé mi lengua por los labios sintiendo el calor de ese instante y me alejé lentamente. Ahora era yo quien estaba excitado, pero eso podía esperar. Volví a la tienda con la expresión controlada, intentando que nada se notara. Él salió justo todavía ajustando su camisa discretamente. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante, un último vestigio de lo que había ocurrido allí dentro. Y entonces se fue como si nada hubiera pasado, pero yo sabía él también que eso no terminaba allí. Pasaron 3 días y no envié más mensajes. Ya había entendido el juego. Él no le gustaba hablar por mensaje, tal vez por precaución. Sabía que si él quería volver lo haría. Y eso era exactamente lo que estaba esperando. Cada día que pasaba estaba más atento a la puerta de la tienda, siempre con esa expectativa silenciosa. ¿Qué pasaría cuando apareciera de nuevo? ¿El ambiente entre nosotros seguiría cargado de tensión? Esta vez quizás podríamos dar otro paso en un lugar más seguro, lejos de los riesgos de la tienda. La idea ya estaba plantada en mi mente. Ahora solo quedaba ver volvería, estaría dispuesto a hacer. Mi nombre es Carlos y esta fue la historia de mi vida. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Un beso y hasta luego.